Yo me llamo Elsa Biasuto, pero con ese nombre no me conocería nadie, porque yo soy la señora del doctor Peroni durante 50 años. Tengo 90 años ahora. Mi marido, médico, fue practicante durante años del Hospital Rawson de Córdoba y ahí veían todas las infecciosas. La tuberculosis empieza generalmente en la casa y nadie hace caso. La niña está cansada, entonces dicen, es una vaga, no tiene ganas de hacer nada, no quiere hacer nada. Pero la niña no le importa lo que dice porque se sienta a descansar porque no puede más. Pero después llega el momento de que hay fiebre, al atardecer empieza la fiebre. Después de la fiebre viene la tos y cuando el pañuelo se ensucia con sangre, la familia se da cuenta que es una cosa mucho más seria que la vagancia de la nena, de la hija de la jovencita, porque es una enfermedad que toma a los jóvenes generalmente. Es muy común, por ejemplo, que haya una persona anciana con tos y le ponen la criaturita al lado, cuídala vos, y se la ponen en la cama al lado. Esa criatura se enferma enseguida. En el año 48 llegué yo al Funes, hacía un año que mi marido ya estaba. El Funes tenía una cantidad impresionante de mujeres que habían pasado en el 39 de Santa María, pasaron al Funes para poder separar los dos sexos. Como la enfermedad tenía a veces 20 años de internación, porque no había cura de ninguna cosa, era nada más que buena comida, descanso, inyecciones de calcio y cirugía. Pero la cirugía era deformante, era terrible la cirugía. El tratamiento quirúrgico se tomaba los días sábados en una reunión médica y cada uno de los médicos presentaba radiografía de los enfermos que ellos calculaban que podían ir a cirugía. Y ir a cirugía significaba la deformación de por vida, porque había que cortar las costillas y deprimir la pleura para que ese lóbulo del pulmón no trabajara más, pero recibiera la circulación sanguínea, pero no aire. Entonces, al no hacer movimiento de expansión, podía en ese descanso, pero con la circulación sanguínea, quizás sanarse. Y se hacía los días fijos en el hospital. El hospital tenía el cirujano, el director y 4 médicos, uno por piso. Uno atendía cirugía. El cirujano era Albarracín, era uno, Rodríguez Jauregui era otro. Papi tenía el 3er piso, el segundo lo tenía Makiewicz y el tercero Verpachowski. La casa y la comida era lo que atraía a los médicos al Funes, porque si no, viajar de Córdoba al Funes todos los días era imposible. Y Villa Cairo casi no existía. Estaba el almacén de Truyenque, del cual bajaban de la sierra de todos lados a caballo muchos hombres a emborracharse.
Siempre estaban los caballos atados ahí afuera. En realidad era una pulpería. Toda la Argentina en ese tiempo, que no hace mucho, tenía muy poca población, poquísima. Los enfermos venían, como era el mejor hospital para tuberculosos, los dos, Santa María y el Funes, eran los dos mejores que había en toda América Latina, venían de todos lados, especialmente estudiantes peruanos, bolivianos, pero había brasileños, uruguayos, también chilenos, de todos lados venían, porque era una jauja, era buena comida, buenas camas y además gratuito todo. El pabellón para niños vino con el peronismo, con el peronismo de Evita, que vio el problema, lo vio un poco más tarde, pero lo vio. Entonces, como ya no se usaba la administración, que era un edificio grande, que abajo estaba la administración del hospital y el escritorio del director, pero la parte de arriba tenía baños y dormitorios para los médicos solteros. Pero resulta que los médicos en ese tiempo eran todos casados. Los niños que llegaban en el tren, en el apeadero de Villa Caeiro. Ahí iba la ambulancia, los buscaba y los llevaba a lo que había sido la administración antes. Pero Evita no hacía solamente eso. Después que estaban internados, mandaba los cajones de ropa de primera, de zapatos, de juguetes, de todo para los chicos. La comida venía, la leche, por ejemplo, llegaba de Río Primero. Llegaba en un camión con unos tachos enormes metálicos tapados con arpillera mojada. Entonces, con el aire, eso se enfriaba muchísimo. Pero había un inspector que se llamaba Volta, que era de acá de Cosquín, que llegaba antes que ellos. Entonces, cuando llegaba el camión, sacaba la varita y medía cada tacho de leche, porque decía, si no, le echan agua. Y con el movimiento desde Río Primero hasta el Funes se hacían las bolas así de manteca. A nosotros nos llevaban todas esas cosas todos los días. Leche, pan, carne, todo lo fresco. Y una vez al mes la parte seca, el cajón con todas las cosas más secas. Las enfermas tenían muy buena comida, muy buena comida. Inyecciones de calcio y creo que ninguna otra cosa más. Ahí vi algo que me hizo pensar mucho, porque eran muy pocos los maridos que a los 2 meses seguían viniendo los días domingos. En vez, en Santa María, los enfermos podían estar 15 años y 15 años iba la mujer a visitarlos. Y además les llevaba la tortita, la cosa para comer, cuando ellos, dentro de Santa María, comían mucho mejor que ella fuera. Pero ella les llevaba por miedo a que pasara hambre. Todo eran dramáticos, las cosas que se podían hacer, porque uno le contaba al otro, sí, tenés que ir cuando hacen la cal y sube ese humo caliente, hirviendo, tenés que ir a abrir la boca y respirar ahí, porque decían que el vapor de la cal caliente podía matar a los bichos. Bueno, entonces también había otra cosa, ir al matadero, y cuando el matarife clavaba el puñal, el cuchillo,
para matar al animal, tomar un sorbo de esa sangre caliente. Había que tener mucho estómago. Pero la enfermedad era tan terrible que la gente hacía cualquier cosa con tal de tener la esperanza de salvarse, porque no se salvaba. Lenguas era lo que más se movía. Alguien decía, me han dicho que en tal país hay un remedio nuevo para eso, y corría como reguero de pólvora eso. Las sales de oro fueron de un hombre que vino a la Argentina con el gran descubrimiento de las sales de oro. No sanó nunca a nadie, pero se compraban y se hacían. No sé cuánto de oro pueden haber tenido, porque eran ampolletas chiquitas que se ponían endovenosas. Recuerdo que mi marido me dijo, llegaron los productos de la guerra. Parece que esos productos en tiempo de guerra en Norteamérica los habían descubierto. Entonces llegaba la streptomicina y el paracetam. El paracetam era más específico para la tuberculosis. En vez de la streptomicina era, digamos, forma general. Y no venían como ahora envueltos en aluminio. Venían en un frasco grande, sueltos adentro. Entonces la enfermera a la mañana pasaba y todas las enfermas ponían la manito así y ahí le echaba la pastilla. Y ellos se la tomaban.